El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos de inmediato partiendo con nuestra primera invitada. Ella es Silvia Rux, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Chile. Silvia, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Muy buenos días. El micrófono para acá, eso ahí. Me acerco acá. Ok, ahora ya estoy está. Muy bien. Con el cafecito, con eso estoy estupendo. Bueno, se han dicho tantas cosas respecto de Naciones Unidas últimamente. Algunas cosas que realmente no son para tomarlas muy en serio, pero igual, lo que refleja de alguna manera que Naciones Unidas aparentemente se dejó de ser un centro de reunión y coordinación para mucha gente, sino que se transformó en una suerte de adversario o enemigo o refugio de los adversarios o de los enemigos. Y por lo tanto sería bueno conversar primero en una suerte de mirada marco, así macro, una cosa más amplia. ¿Cuál es el sentido hoy día de Naciones Unidas, entendiendo que se están celebrando 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Cuál es el sentido de aquello? ¿Tiene la misma vigencia que tuvo hace 70 años? ¿Cuál es el estado de ánimo de Naciones Unidas? Y todo lo demás que podamos conversar de eso para entrar después en los detalles de cada cual. Gracias por estar acá. No, primero, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, no quiero empezar como diciendo, cuestionando algunas de las primeras cosas, pero yo creo que cuando tú decías de las cosas que se han dicho muchas sin importancia, yo creo que es muy importante que se digan. O sea, finalmente estos comentarios, estas son posiciones de sectores dentro de los países, en las regiones y a nivel global. Y siempre hemos creído que es mejor que se hagan visibles, se expresen, para que se puedan responder en forma adecuada, ¿no? Entonces, entendemos, o sea, cuando son temas tan complejos, tan difíciles, que vinculan los derechos de las personas y más particularmente con lo que es la coyuntura global, regional y al nivel de cada uno de los países, es muy bueno que se debata. Y además nosotros estamos muy acostumbrados desde el origen de las Naciones Unidas. Recordemos que las Naciones Unidas surgen justamente como una respuesta al gran dolor y sufrimiento después de las dos guerras mundiales. Había que reconstruir el mundo en todas sus dimensiones, empezando por las personas que literalmente estaban muy afectadas, pero también los países desde su infraestructura y hasta lo que eran las instituciones del Estado. Ahora, 70 años después, estamos en una situación diferente. Los problemas tienen en algunos casos base común, pero los países han evolucionado. Por eso estamos hablando temas, por ejemplo, de esto de migración. La migración ha existido siempre. Han habido diferentes olas de migración. Lo que han cambiado son las situaciones al interior de los países y la respuesta que quieren darla. Pero nosotros creemos que, en un mundo donde tenemos 258 millones de migrantes, o sea, son 258 personas que están circulando en el mundo en este momento. Tenemos 65 millones que se consideran víctimas humanitarias en este momento. El número es mayor que el producido por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando me preguntan, ¿son necesarias las Naciones Unidas? Nosotros creemos que sin duda es necesario una organización que pueda atender estos temas. Claro, que hay que exigirle a las Naciones Unidas también que se ponga al nivel de estas expectativas, ¿no? Y por eso está toda una reforma de la organización para realmente poder responder de mejor manera a los requerimientos actuales. Sí, hay ciclos que se dan en los países, a veces en el mundo, otras, donde uno podría encontrar momentos en que la intolerancia o de alguna manera la creación de determinadas pulsiones en términos de
de no aceptar la diferencia, no aceptar la diversidad, llevan a que se constituyan conflictos mundiales que eventualmente puedan generar necesidades como la de una coordinación, un orden en torno a, por ejemplo, una organización como Naciones Unidas. Después de las 2 guerras mundiales, no solo el planeta quedó devastado, algunos países en términos literales, no había forma de poder armonizar, ni siquiera levantar economías después de esa destrucción, y se diseñó este mecanismo, el de a ver qué pasa si que invertimos o qué pasa si apostamos un poquitito a la cooperación, a tratar como problemas comunes cosas que antes se trataban aisladamente. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio alternativo al que siempre hemos tenido de cuando las cosas no funcionan, bueno, invadamos o lancemos bombas? Y eso ha durado muchísimo, pero yo creo que hay señales, Silvia, de que estamos entrando lentamente o quizás muy rápidamente a un nuevo ciclo de privilegiar la mirada al ombligo propia que la búsqueda de cooperación, y eventualmente eso conspira justamente con los propósitos de Naciones Unidas. Sí, exactamente, coincido totalmente. O sea, si uno se pone a pensar que solo 70 y poquitos años después de estos países devastados en Europa vemos la situación actual. O sea, Europa como una de las potencias, ¿no? Como Unión Europea, países que son, digamos, el top en materia de desarrollo, ¿okay? Y también muchos países emergentes, bueno, el caso de Chile, que lo hemos dicho no solo a través de nuestros informes, sino diferentes declaraciones. O sea, Chile es un ejemplo de mejoría en indicadores económicos, sociales, claro, con desafíos. A lo que quiero llegar es que, a ver, algunos de los analistas lo que plantean, y yo en general tiendo a tomar muy en cuenta esta posición, es que justamente se da, la reacción actual es más de querer mantener un estatus. ¿Okay? Cuando estamos hablando de la situación actual de los países europeos, de los países del norte e incluso de países emergentes del sur, que han logrado con muchísimo esfuerzo alcanzar una situación incluso donde una gran parte, una gran mayoría de la población está en buenas condiciones. Ahora como que el reto se presenta en cómo hago para mantener ese estatus a mis poblaciones. Y ahí se dan algunas reacciones de intolerancia a la migración o a este tipo de situaciones, ¿no? No es como casos anteriores, que es más por conflictos o étnicos, raciales, religiosos, sino está muy vinculado a temas de condiciones económicas y sociales y de querer mantener ese statu quo. Ahora, eso es interesante. Estamos conversando con Silvia Rux, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Chile. Ahí hay un punto interesante, porque hay cierta mitología que ronda respecto de la globalización, por ejemplo. No me acuerdo quién fue, pero me acuerdo que fue un economista estadounidense que planteó que había que despojarse de esta idea de que la globalización afectaba a muchas cosas, materias primas, qué sé yo, y otras cosas que eran globales. Él dijo, mira, lo único que realmente está casi totalmente globalizado es el flujo del dinero. Las personas no, ni las cosas tampoco. Por lo tanto, si es que hay algo que fluye legal e ilegalmente de una manera que traspasa fronteras, es el dinero. Y por lo tanto, aquí hay un tema respecto que se ha quedado atrás, respecto de las cosas que eran en las motivaciones originales lo que debía ser globalizado. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el caso de las personas, el movimiento de personas? ¿Qué pasaba en el caso del comercio? Que todavía hay restricciones y una serie de barreras tarifarias altísimas y prohibiciones en algunos casos de poder circular. ¿Cómo se armoniza este flujo incesante de dinero donde sea con las restricciones que se produce a las personas y al comercio? Bueno, y a eso tenemos que sumar todo lo que son la oferta tecnológica, porque
el tema, el dinero sí pasa a través de bits y bytes, cosa claro, que no tampoco se a través de lo de las personas. Pero justamente atendiendo a este punto y lo que me planteaste en un principio, ¿cómo? Bueno, desde Naciones Unidas lo que creemos es a través de acuerdos que sean entre los países, globales, regionales y subregionales. Ojo que la idea no es solamente tener grandes pactos que 160, 190 países firmen. Sí, por supuesto, ojalá fueran todos. Pero tan importante como esos son estos pactos que a veces se dan a nivel subregional, porque hay problemáticas que afectan mucho más directamente a algunos países, ¿no? Y vemos cosas vinculadas a temas ambientales, cambio climático, etcétera. Entonces, realmente lo que creemos es diferentes marcos de cooperación que surjan como resultados de procesos de conversaciones, de consultas, de discusiones, incluso de diferencias, ¿no? De diferencias, donde los países realmente puedan plantear cuáles son esas problemáticas que les preocupan e incluso que les traen enormes dificultades al interior de sus propios países por temas políticos. Eso es válido. Eso es lo que enfrentan cada día las autoridades. Tienen que resolver ambos temas, ¿verdad? Uno está viendo todo el ámbito internacional al mismo tiempo que tiene que estar respondiéndole a sus ciudadanos y ciudadanas cada día. Sí. Entonces, ese es el tipo de conversación que se quiere plantear de tal manera que no solamente este intercambio problemática nos permitan obtener propuestas, pero también escuchar cómo se han estado resolviendo. O sea, de las cosas muy interesantes que se dan en estas reuniones es justamente revisar las experiencias en diferentes regiones y subregiones que nos dejan a veces muy, muy sorprendidos de cómo hay temas que ya están resueltos en algunos países y en otros se notan rezagos bastante mayores. Sí, hay dentro de las cosas que probablemente se ignoran de Naciones Unidas es que Naciones Unidas no es una organización que tenga, por ejemplo, ejército propio. Así es, no tenemos. Puede, incluso, una de las cosas curiosas que se dan, puede tener una instancia judicial, como la Corte de Justicia, o la Corte Penal, o la Corte de Justicia de La Haya, donde emite fallos. Correcto. Pero no tiene una suerte de policía o de mecanismos legales de poder empujar o forzar que esos fallos se cumplan. Depende de la voluntad de los países, digamos. Totalmente. Porque hay que reconocer, o sea, la conformación de las Naciones Unidas es de los Estados miembros. O sea, algunas veces cuando le tengo que explicar, por ejemplo, a niños, niñas en las escuelas, que vamos a explicar qué son las Naciones Unidas, que esa es la mejor forma de decir, miren, a ver, esto es un club de países, ¿no? Y en realidad nosotros, o sea, tenemos como una secretaría, que de hecho eso es el secretario general, ¿no? Es una secretaría donde lo que tenemos que hacer es implementar las decisiones que en forma conjunta toman los países. Entonces, a veces cuando me cuestionan algunos temas o lo que estamos trabajando en un país, en una región, y le digo, mira, a mí me encanta su propuesta, hagamos una cosa, presentémosla a los mismos países de tal manera que tomen una decisión diferente, porque a mí me mandatan los países, o sea, yo ejecuto lo que los países, obviamente, y en cada uno de los países donde servimos, en alineación, en coordinación y en negociación con el gobierno que representa el Estado al cual uno está sirviendo. Sí, eso es cierto. Ahora, también convengamos que hay algunos países que son más países que otros, digamos, tienen más poder que otros en las Naciones Unidas. De hecho, hay 5 países que forman parte del Consejo de Seguridad y que tienen un exclusivo derecho a veto de muchas de las resoluciones que se toman. Y por lo tanto esos países tienen la capacidad de abrir o cerrar la puerta a determinadas cosas que los demás países han convenido, digamos. Eso sigue siendo una situación que a esos países que coinciden en ser los países más grandes en términos económicos y potencias mundiales, tienen un estatus distinto que Chile o que Uruguay, por ejemplo. Sí, el mío es más chiquito todavía, mi país, Uruguay, ¿no? Sí, es correcto. A ver, recordemos que hay 3
pilares de trabajo en Naciones Unidas. Uno es todo lo referente a paz y seguridad, ¿no? Sí. Que es la razón de ser. El otro son los temas de derechos humanos, donde incluye temas humanitarios. Y el tercer pilar es de desarrollo, que ahora le llamamos desarrollo sostenible. En el pilar de paz y seguridad, efectivamente, el mecanismo es el Consejo de Seguridad. Y ahí es donde están estos 5 países con veto, que ha habido un intento por décadas a esta altura de reformarlo, y todos los años se presentan diferentes mociones, y de verdad creo que es algo que tiene que revisarse, y ojalá pudiera plantearse de una forma que responda mejor a lo que es la situación actual del mundo, porque esto nace como esquema después de la Segunda Guerra Mundial, sí. ¿No? Los ganadores de la guerra. Ahora, ojo que en los otros pilares ya entran a actuar los otros instrumentos de Naciones Unidas, donde el voto de cada país es exactamente igual, independientemente de tamaño o de población, sí, etcétera. En la Asamblea General, cada país tiene un voto exactamente igual que lo de los otros, que se dan después temas de negociaciones políticas y bloques, a veces las regiones, GRULAC, como se le conoce a la región de América Latina y Caribe, muchas veces tienen posiciones, que eso es muy bueno, porque están defendiendo también intereses y problemáticas comunes. A ver, al margen de la tontera que dijo una diputada respecto de países serios que se están retirando de Naciones Unidas, cosa que no existe ninguno, pero eventualmente podrían llegar a producirse situaciones donde un país diga, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir siendo parte de esto. Como por ejemplo ha ocurrido con alguna de las agencias de Naciones Unidas. Por ejemplo, Estados Unidos se retiró de la UNESCO hace ya bastante tiempo. Sí, hace algunos años, sí. Hace algunos años. Por el tema de Israel-Palestina. Sí. Exactamente, por el tema de Israel-Palestina se retiró de la UNESCO, que es una instancia, o por lo menos en algún momento dado fue una instancia extraordinariamente importante de cooperación mundial, y que podría eventualmente algún país decidir retirarse, lo que no sería difícil de entender qué lograría, digamos, un país, qué beneficio lograría si se retira de una organización como Naciones Unidas, a no ser que se retiren muchos. ¿Qué tanto piensas tú que puede ser factible esa situación? Que le llegue un momento a Naciones Unidas en que los países digan, mira, prefiero correr por el camino solo que estar asociado a pactos que me limitan. No, primero confirmar lo que tú has dicho, efectivamente no hay retiro de un Estado miembro en ese sentido. Lo que han habido es anuncios, por ejemplo, de recortes, y especialmente Estados Unidos ha hecho recortes financieros importantes a temáticas, ¿no? Por ejemplo, a temas de derechos humanos, a temas de salud sexual y reproductiva. Estados Unidos ha recortado presupuesto particularmente de las agencias que llevan esos temas, y sí hay un tema con UNESCO. Aún así, UNESCO, no tiene salida de miembro y sigue siendo una organización con mandato y con un trabajo extraordinario en países de desarrollo en materia de educación, no solo primaria, secundaria, especializada, cultura, etcétera, ¿no? Obviamente son mensajes políticos de los países en función de sus agendas. Yo creo que la agenda de Naciones Unidas es muy clara, está muy clara por lo que trabajamos, está muy clara las convicciones que tenemos, que en realidad, vuelvo a decir, es la expresión de lo que la mayoría de los países en el mundo quieren que se impulsen como agenda de paz y seguridad, de derechos humanos y de desarrollo. Eso es lo que trabajamos. Sí se está dando una situación muy especial a nivel global de algunos países mandando mensajes de que tienen cuestionamientos en este tipo de agenda. Es lo de Estados Unidos, y bueno, más cercanamente hemos escuchado al presidente electo Bolsonaro de Brasil, que también ha hecho manifestaciones en ese sentido, de un interés de considerar
considerar a ver cuál va a ser la vinculación con Naciones Unidas y particularmente con algunas de las temáticas que promueve Naciones Unidas. Veamos algunas de las cosas que han sido noticias ahora últimas. Estamos conversando con la coordinadora residente de Naciones Unidas en Chile, Silvia Rux, que, por ejemplo, que son algunos de los pactos. ¿Cómo operan los pactos o acuerdos de Naciones Unidas? En particular, los dos últimos que han hecho noticia en Chile. Y, desgraciadamente, los dos han sido bien patrocinados por Chile en su momento y finalmente no fueron firmados. El acuerdo de Escazú, que tiene que ver con el medio ambiente, y el pacto migratorio que acaba de ocurrir. Sí, aunque, a ver, creo que son situaciones un poquito diferentes, ¿no? Sí. Quizás muy rápidamente tomamos lo de Escazú, porque en ese caso, de hecho, Chile colideró la propuesta y la formulación, y avanzó y tuvo una muy buena respuesta. Ahora, en el caso del Tratado de Escazú no hay una decisión en firme no firmar, sino que simplemente la manifestación del gobierno ha sido de estudiarlo un poquito más, de tal manera que, pero el anuncio es que lo consideraría a ser signatario en otro momento, ¿no? Es diferente a lo que ha sido el pronunciamiento en el caso de Pacto de Migración, que nosotros igual seguimos teniendo esperanza que se revise, que se vean. Hay temas que han estado circulando por los medios en cuanto al Pacto de Migración, que nuestro mismo secretario general, a través de su discurso e incluso un video un poco pedagógico que está utilizando, decir, bueno, los grandes mitos alrededor del Pacto de Migración, y un poquito de eso ha habido en Chile también, ¿no? Que entendemos puede ser a veces temas de interpretaciones, pero sí hay mucho mito alrededor. ¿Cuáles son los grandes mitos, dice tú? ¿Algunos de los 3 mitos más importantes? A ver, yo creo que el más importante es decir, esto no es un tratado. Entonces, los instrumentos de Naciones Unidas tienen diferente peso. Entonces, cuando yo escucho a veces decir, bueno, si firmamos esto, después puede venir un país a demandarme y todo. No, porque no tiene el peso de tratado de tal manera que puedes llevar a ese tema, como hablábamos antes, a las cortes internacionales, etc. Es un marco de cooperación. Vuelvo a decir, o sea, los países se sientan, hablan de este fenómeno de migración que ha existido siempre en la humanidad, con diferentes olas en diferentes sentidos. O sea, Chile ha estado presente en estas olas en diferentes momentos, cuando recibió las grandes olas de inmigrantes europeos, pero después durante las dictaduras, al igual, fueron para el otro lado, ¿no? Entonces, hay diferentes corrientes en momentos. Pero, entonces, al decir que no es un tratado y que es un marco de cooperación, quiere decir que no tiene vínculo legal, o sea, no tiene el mandato legal al interior del país. Cada país tiene el derecho soberano, este es otro mito, o sea, en ningún momento hay una preocupación sobre la soberanía del Estado. El país puede, a partir de este marco, hacer una definición de cuál es la legislación que considera más adecuada para su país. Y eso está muy, muy claramente establecido en el pacto, ¿no? Entonces, y después lo que son es 23 objetivos, incluso se llaman así, fíjate que no son cláusulas legales, nada, simplemente objetivos para trabajo conjunto. Creo lo que ha sido muy bueno, y eso del primer momento, el Estado, el gobierno chileno ha manifestado cuáles son los objetivos con los que tienen algunas diferencias. Eso nos ha permitido revisar más detalle y bueno, creo que da lugar a conversaciones, a que se presenten esas dudas. Ahora, se ha hablado muchísimo desde el anuncio del gobierno de la no adhesión al pacto de por qué no se suma al pacto. A mí, si me lo permite, me gustaría darle por el otro lado el peso de que sí es este pacto. Y si leemos la primera página, lo que dice es una respuesta de los países a este fenómeno de migración, millones de personas que están circulando en el mundo, para que los países la puedan enfrentar de mejor manera, ¿no? Que sea para una migración ordenada, regular y segura. ¿Por qué? Bueno, primero hay que decir otra cosa que está vinculado a un mito. Hoy el 80% de la migración es regular, es legal, es con papeles. En realidad, la preocupación es un 20% que se va dando por estos grupos que incluso
parte de los focos caen incluso en redes de crimen, de comercio, de trata, que son temas espantosos. Entonces, lo que sí es este pacto es una propuesta donde pone a las personas en el centro de la preocupación. Lo que le preocupa a Naciones Unidas y a los países que han impulsado el pacto es ver cómo se puede, al igual que se hizo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, evitar sufrimientos, evitar muertes, evitar torturas. Mira, dame un minuto nomás, pero yo estuve en Centroamérica durante muchos años de servicio y una de las experiencias más dolorosas que he tenido en mi vida es estar en Honduras, ¿no? Ahora supimos lo de las caravanas de centroamericanos hacia el norte. Bueno, años atrás también hubo de estas caravanas. Entonces me senté con un grupo de madres hondureñas del norte de Honduras. Le estaban preparando las mochilas para sus hijas, 11, 12, 13 años, para entregarlas a coyotes, para que se fueran con sus familiares en Estados Unidos. Niñas migrantes, no acompañadas, ¿ok? Uno dice, bueno, yo soy madre, ¿cómo podés entregar a tu hija? ¿Sabes qué le ponían en la mochila? Pastilla anticonceptiva. Porque sabían que esas niñas iban a ser violadas. Entonces, para prepararlas, para protegerlas, que además no quedarán con un embarazo. O sea, lo que estamos hablando realmente, esas cosas suceden. Entonces, la pregunta de la visión que tú señalas es, ¿cómo tiene que ser la vida en el país para que tú prefieras que te violen a tu hija? Exactamente. Pero que pueda llegar a un lugar que tenga condiciones distintas a las que tú tienes. Bueno, pero cuando porque tú hablas una de esas, si la dejan en el mismo país, no es violación, es muerte, quién sabe. Pero bueno, eso es lo que te decían las madres, y es lo que dicen las madres de la caravana de ahora. O sea, en El Salvador por las maras, que reclutan a las chicas, incluso como esclavas sexuales, ¿no? Es la pobreza y miseria en algunos lugares de Guatemala, es la violencia doméstica indiscriminada en lugares de Honduras. O sea, esto también lo dice el pacto. ¿Por qué se va la gente? Es más, el pacto propone como primer objetivo es ver de evitar la salida. ¿Cómo podemos trabajar con los países para realmente mitigar las condiciones de tal manera que no sean necesarios esos flujos? La gente se va por violencia, conflictos, guerras, crisis, se va por temas de desastres naturales y ahora, ojo, también tenemos desplazamientos por cambio climático, incluso en algunas zonas, territorios de Chile, y tenemos también desplazamientos por temas de pobreza. Y la gente, todo el mundo finalmente lo queremos lo mismo. Queremos vivir en condiciones dignas, nosotros y nuestros hijos e hijas. Y si no lo ofrece el país, lo buscamos en otro lugar. Silvia Rux, coordinadora residente de Naciones Unidas en Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias a ti otra vez. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Qué es qué?